Ok, entonces vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, comenzando desde el versículo número 1. Dice el apóstol lo siguiente: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona muerta, cuando hace alusión a esta expresión muertos en delitos y pecados, hace alusión a una persona sin ningún tipo de relación con el Dios del cielo. No con los dioses que la gente concibe, no con los dioses que las religiones han inventado, sino con el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Hay un solo Dios, un solo Dios. No hay dioses. Los dioses que la gente concibe no son tales, sean de la mitología griega, nórdica, hindú, etcétera, de donde sean. Los dioses que inventaron las razas que existieron en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, donde quiera que sea. Hay un solo Dios que es el Dios verdadero. El único Dios verdadero que existe y que es y ha sido y será siempre es el Dios creador de los cielos y de la tierra. No hay otro Dios. Entonces, la única manera de relacionarnos con el Dios creador, el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, el Dios que existe y que es el único verdadero, es a través de la persona de Jesucristo, su Hijo unigénito. No hay otra forma. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, a las personas son las constitutivas de la iglesia. El edificio, cualquiera sea, una casa, donde quiera que sea el lugar físico que alberga a las personas que hemos creído en Cristo, ese edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Este es un templo en el sentido de que le rendimos un tributo, un culto al Dios eterno. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe a todos los hermanos de la iglesia de la ciudad de Éfeso, dice que Él nos dio vida, Él les dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, delitos es cuando infringimos la ley humana, pecados cuando infringimos la ley divina. Entonces las personas están muertas espiritualmente porque infringen la ley de los hombres y la ley de Dios. Principalmente la ley de Dios. El Dios os dio vida. Luego dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vamos a darle una lectura completa. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso significa que por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Ok, entonces ahora vamos a ir desglosando algunos aspectos de lo que hemos leído para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere hoy enseñar. Lo primero que nos habla acá en el versículo 1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Que nosotros, todos los seres humanos, nacemos y vivimos, existimos. Pero en nuestra relación con Dios estamos muertos porque practicamos delitos y pecados. Delitos cuando transgredimos la ley humana, ¿verdad? Los delitos de hurto, delitos de, qué sé yo, de tanto. Y transgredimos la ley divina porque Dios es veraz. La moral existe porque Dios existe. Dios nos enseñó a ser personas morales. Dios nos enseñó a ser personas éticas. Dios nos enseñó a ser personas justas. Dios nos enseñó a ser personas veraces. Dios nos enseña a ser personas íntegras. Y cuando nosotros incurrimos en este tipo de faltas, entonces pecamos delante del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, por el hecho de pecar, nosotros nacemos sin relación con Dios, muertos, sin comunión con Dios. Es más, el apóstol Pablo, con énfasis y con claridad, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, todo individuo nace con esa raíz de desobediencia. Dios dice A y no B, entonces todos nosotros nacemos con la tendencia a hacer siempre B y no A. ¿Quién le enseñó al niño pequeño de 2 y 3 años a mentir, a engañar? Uy, el niñito malo. No es que es malo. El angelito de Dios, mire cómo miente. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo engaña? ¿Cómo manipula? ¿Quién le enseñó? No le enseñó papá ni mamá, tampoco los tíos. Viene en él la raíz. Después el muchachito crece, ya es un niño y vemos que continúa esa raíz, esa tendencia a hacer lo malo, la tendencia a hacer lo que no corresponde hacer. ¿Se fija usted? Es por lo que dice el apóstol Pablo, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso significa que nacemos muertos en delitos y en pecado, sin ninguna relación con Dios. ¿Por qué sin relación con Dios? Porque la esencia de Dios se llama santidad. Y cuando nosotros pecamos, erramos en la santidad de Dios. Entonces, dice el apóstol que nos dio vida a cada uno de nosotros. Cristo nos dio vida. En Cristo obtenemos la vida porque estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Hay alguno que diga, a mí no se me aplica este versículo? ¿Hay alguno de los presentes que diga, alto, stop, pastor o caballero, como quiera, don Claudio, como le agrade decirme? No estoy de acuerdo con lo que dice esta parte de la Biblia porque yo no estoy muerto, porque yo no he cometido ningún delito y yo nunca peco. ¿Hay alguien que pueda decir aquello? Naturalmente ninguno de nosotros, ni siquiera el hombre o la mujer que pudiese considerarse el más santo de los habitantes de este planeta. Todos nosotros hemos pecado alguna vez. Todos nosotros hemos cometido pecado alguna vez en nuestra vida, a lo menos uno. Pero de seguro que aquí habemos la mayoría que hemos cometido más de uno. Donde miro veo sospechosos. Entonces es aplicable esta palabra. Estábamos muertos sin relación con Dios en nuestros delitos y pecados. ¿Qué aconteció luego? Dice que en estos anduvimos en otro tiempo. En otro tiempo. Eso implica una manera regular, una manera normal de proceder, de ser, de actuar, de pensar. Era normal para nosotros, era recurrente para nosotros pecar y
a cometer delitos. Hay algunos caballeros que son muy finos para cometer delitos que ni se nota. Algunas damas que nadie se da cuenta que ha cometido un delito. Nadie se da cuenta. Son muy finos, muy al límite. Pero hay un ojo que todo lo ve. Y ese ojo dice, tú estás cometiendo delito, estás pecando. Dice que en los cuales anduvimos en otro tiempo. Una vez que conocemos a Dios a través de la persona de Cristo, una vez que hemos recibido a Cristo en el corazón, una vez que nos hemos constituido en hijos de Dios, en hijas de Dios las damas, por haber recibido a Jesús en nuestro corazón, por haber dicho, sí, Dios, es verdad, estoy perdido, voy de camino a destrucción eterna, pero gracias Jesús por haber muerto por mí en la cruz, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, oh Dios, y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Somos constituidos hijos de Dios, pero antes de llegar a ese punto anduvimos en delitos y en pecados, muertos, sin relación con Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Precisamente la corriente de este mundo. De este mundo, el mundo de las ideas, el mundo del hacer, el mundo del actuar. En este mundo humano seguíamos la corriente de este mundo. Si ellos mienten, yo miento. Si ellos, ¿qué digo yo? Si son insensibles, yo también. Si la corriente me lleva en una dirección total y absolutamente contraria a lo que Dios dice, ¿qué me importa? Sigo la corriente de este mundo. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo no es conforme a la voluntad de Dios, sino que la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahí necesariamente cuando nosotros hablamos del verdadero evangelio, necesariamente tenemos que siempre confrontar la luz con las tinieblas. Cristo con Satanás, necesariamente. Cuando hablamos del verdadero evangelio, hay que confrontar eternidad con Dios y perdición eterna. Hay que confrontar cielo e infierno. Y eso les molesta a muchos. Pero no hay forma de sacárselo de encima. Esa es la gran realidad, esa es la gran verdad. Hay cielo y hay infierno. Hay Cristo que da vida y paz y hay un demonio que busca destruir nuestras vidas eternamente. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se junta para escuchar palabra, tiene que la iglesia siempre tener en presente, consciente, de manera permanente, esta gran realidad de luz y de oscuridad, de cielo y de infierno, de verdad y de mentira, de corriente del mundo y de voluntad de Dios. Eso es así. Es una dicotomía permanente, continua, que cada individuo vive, esté consciente o no de él. Es más, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, quiere que la gente por ningún motivo tenga presente la realidad de Dios, por ningún motivo tenga presente que Cristo es luz y que Él es tiniebla. No quiere el príncipe de la potestad del aire, Satanás el diablo, que opera a través de ese espíritu. Es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia son todos aquellos que se someten a la voluntad del príncipe de la potestad del aire y viven de acuerdo a su voluntad. Pero tú me dirás, momento, deténganse un poquito. ¿Usted me quiere decir que yo hago la voluntad del diablo? Yo tengo mi propia voluntad. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. No necesito que ningún diablo me venga a decir lo que tengo que hacer, ni voy a seguir la corriente de ese diablo, y tampoco necesito tal vez a Dios para que Dios me tenga que decir lo que tengo que hacer, lo que me corresponde hacer. Yo sé lo que debo hacer. Ese es el orgullo humano.
Y ese orgullo humano precisamente está haciendo, es un hijo de desobediencia, porque ese espíritu satánico, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, opera en esa voluntad humana para hacerle creer tal cosa. Entonces, Iglesia de Jesucristo, aquí hay una cuestión bien que separa, que divide, que contrasta. Hay la operación de este príncipe de la potestad del aire, que opera a través de ese espíritu de desobediencia, un espíritu que nos lleva a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando una persona se mueve bajo ese espíritu de hijo de desobediencia porque se somete a la desobediencia para fluir y actuar y vivir según ella. ¿Qué desobediencia? La desobediencia explícita a la voluntad de Dios. Hay dos voluntades. El apóstol Pablo todavía es más fuerte, es más enfático. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos dice que o somos hijos de Dios y estamos bajo la voluntad de Él, o somos hijos del diablo y estamos bajo la voluntad de Él. No hay tercera opción. Momento, dirá alguno. Yo ni quiero ser hijo de Dios, ni tampoco soy hijo del diablo. Yo soy dueño de mí mismo. Yo hago mi propia voluntad. Está cerrado, hijo. Está pensando mal, está razonando mal, porque Dios en su palabra eterna y poderosa nos enseña que aquí hay solo dos voluntades. Aquí se es solo hijo de Dios o se es hijo del diablo. Lo lamento. Si no estás de acuerdo, ve y discute con la palabra, mas no discutas conmigo, porque Dios es claro y enfático. Quien opera bajo el espíritu de la desobediencia está operando, es un hijo de desobediencia y está operando conforme a la potestad del príncipe del aire. Está bajo la voluntad de Satanás. O vives de acuerdo y bajo la perfecta voluntad del Señor. Vives en función de la palabra de Dios. Vives en base a los principios morales, éticos, a las líneas, a las directrices de absoluto que Dios nos entrega en su palabra. O simplemente vives bajo el espíritu de desobediencia, que es el espíritu del diablo. Aquí no hay más, no hay tercera opción. Esto se llama el principio del tercero excluido. Hay solo dos, o bajo la voluntad de Dios, y eso es luz y vida, o bajo la voluntad del espíritu de desobediencia, y eso es esclavitud y perdición. Así de claro, así de fuerte. Fíjate bien. Entre los cuales, dice el apóstol Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, bajo el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que se llama el espíritu de desobediencia. Todos vivimos en otro tiempo en el espíritu de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. ¿Y cómo se manifiesta eso? Cuando vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de la carne y de los pensamientos, somos por naturaleza hijos de ira. Esto es fuerte. Esto tiene que zarandear nuestra voluntad. Esto tiene que golpear fuertemente, permear muy fuertemente nuestro espíritu y hacernos entender, hacernos ver. Un hijo de desobediencia es un hijo que se mueve bajo el espíritu del príncipe de la potestad del aire. ¿Y cómo se manifiesta el ser un hijo de desobediencia y vivir de acuerdo en los deseos de nuestra carne? ¿Por qué los deseos de nuestra carne? Que es diferente al deseo propio de las necesidades propias que tiene nuestro cuerpo. Aquí hay que entender, aquí hay que clarificar.
El cuerpo necesita atención. Es más, Dios mismo nos enseña que debemos amar a nuestros cuerpos. Es más, va a un punto más allá. Dice Dios en su palabra, el mismo apóstol Pablo, que si nosotros destruimos nuestro cuerpo, Dios nos destruirá a nosotros. Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Entonces, ¿cómo manifestamos ser un hijo de desobediencia? Cuando vivimos en los deseos de nuestra carne. Entonces, cuando habla de carne, entonces no hace alusión al cuerpo, sino que el deseo de la carne dice relación con aquella naturaleza que está dentro de cada uno de nosotros, que el apóstol Pablo la manifiesta como el viejo hombre. El viejo hombre, que es nuestra carne, ese viejo hombre tiene su naturaleza propia y tiene su manifestación propia. Los deseos de la carne, dice la palabra del Señor, que son contra el deseo del espíritu. Y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos dos deseos se oponen entre sí, para que no hagamos uno u otro indistintamente y digamos estamos igualmente bien. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Cualquier cosa, se lo voy a leer rápidamente, presta atención usted. No lo busque, déjeme a mí, yo se lo leo rápidamente para que entendamos de lo que estamos hablando con claridad. Aleluya al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás aprendiendo? Dios nos está enseñando. Romanos capítulo 8, escuchen. Vamos a leer desde el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, Espíritu con mayúscula, haciendo alusión al Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos, la voluntad, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuántos dicen amén? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, mas vosotros, váyase a donde estábamos, hijo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros solo vivimos para proveer los deseos de la carne y solo vivimos en función del mero pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento? Ese pensamiento especulativo, ese pensamiento dubitativo, ese pensamiento que va y viene, ese pensamiento que no es según la voluntad de Dios, ese tipo de pensamiento, porque nosotros hemos sido enseñados que qué es lo que hemos de albergar en nuestros pensamientos, en qué hemos de pensar. Nos enseña la palabra de Dios en que hemos de pensar en todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar.
Pero si actuamos según la carne, en nuestra carne vamos a pensar en qué tipo de cosas, en sus manifestaciones, ira, gritería, maledicencia, malicia y también pleitos, celos, contiendas, hechicería, brujerías, borrachera, lujuria, lascivia, palabras deshonestas, adulterio, fornicación, mentira, engaño, hipocresía, etcétera. Eso es vivir de acuerdo a la carne y de los pensamientos. Si la iglesia de Jesús, ¿cuánta iglesia de Jesús hay aquí? Dame un amén. Si la iglesia de Jesús actúa y se mueve en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, esa iglesia de Jesús que está presente, si se mueve en función de ese estilo de vida, será un hijo de ira. Lo mismo que los demás, todos los que no son hijos de Dios. Nota tú esto, fíjate en eso. Presta atención a lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Necesariamente la iglesia de Jesucristo tiene que entender, tiene que saber y tiene que vivir en el contraste, Oh, hermanos, vivimos en este mundo igual que los demás. Nos enfermamos igual que los demás. Tenemos problemas igual que los demás. Pero no somos como los demás. Eso tú tienes que entenderlo. Tiene que haber una clara separación entre nosotros y los demás. Es triste ver, es triste darse cuenta que hoy, año 2019, la iglesia de Jesucristo se ha mimetizado con el mundo. Queremos hacer lo mismo que hace el mundo. Queremos gozar y deleitarnos en lo mismo que se goza y se deleita el mundo. Es triste, pero es así. Hermanos amados, no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo así. En nosotros hay vida de Dios. En nosotros hay eternidad con Dios. Somos nosotros, tú que me estás escuchando, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú eres el que ha de señalarle a otros el camino a la reconciliación con Dios. Eres tú. Tú no puedes seguir viviendo de esa manera, mimetizado, igual que el mundo. Tú eres hijo de luz, no eres hijo de tinieblas. Las personas tienen que ver en ti necesariamente algo diferente. Tienen que ver en ti que tú actúas no como el mundo, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres un hombre, una mujer de eternidad. Tú no puedes vivir haciendo los deseos de tu carne y de los pensamientos, porque cuando actúas de esa manera eres hijo de ira. Te transformas de hijo de Dios a un hijo de ira, lo mismo que los demás. Ese contraste necesariamente la iglesia de Jesucristo tiene que volver a ese contraste. Eso es lo que se llama las sendas antiguas. Le dijo Dios al profeta, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Las sendas antiguas no significa cantar los coros, las canciones que se cantaban 40, 50 años atrás, dejar todas estas canciones preciosas y hermosas y cantarlas de 50 años atrás. No significa eso.
Eso no quiere decir volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas significa volver al verdadero evangelio. El verdadero evangelio era absolutamente contrastante, absolutamente contrastante. Es más, en el libro de los Hechos se le habla a estas personas que se les llamaba los de el camino, los de el camino. Y dice la palabra de Dios que el pueblo los alababa grandemente y los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Los demás, los religiosos de aquel entonces, porque esta gente, los de el camino, era una gente que vivía de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor, buscando agradar a Dios en todo. Pero hoy la iglesia de Jesucristo trata de vivir mayoritariamente tratando de agradar a su carne y a sus pensamientos en todo. Volver a las sendas antiguas no significa entonces cantar canciones de antaño. No significa que las mujeres con el pelo largo y falda y los hombres, no sé, con pura corbata. No, no tiene nada que ver con la forma. Tiene que ver con lo que significa verdaderamente el evangelio. El evangelio es eterno. El evangelio no cambia. El evangelio no cambia de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la cultura. El evangelio de ayer es el mismo de hoy. Es el mismo por los siglos de los siglos. Porque el evangelio es Cristo encarnado en la vida de cada hombre, de cada mujer. El evangelio es, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es el evangelio. Esas son las sendas antiguas. Esas son las sendas antiguas. Los que tenemos un poquito más de años en el evangelio. El contraste era notable, hermanos, entre los que se decían evangélicos y vivían una vida que honraba a Dios y los demás. Era notable, no porque vivían como mojigatos e hipócritas, no, sino porque en ellos estaba siempre exaltar a Cristo en sus vidas. Y era gente con poca educación, universitarios muy pocos, con poca cultura, pero ellos procuraban agradar a Dios en todo su quehacer. Nosotros hoy que vivimos este siglo de luces, este siglo despampanante, deslumbrante, hermanos, tienen las personas que ver en nosotros a un genuino hijo de Dios, a una genuina mujer de Dios. Los jóvenes se pierden en la droga, se pierden en la inmundicia, en la inmoralidad sexual. Los jóvenes se pierden en borracheras, en lujurias, en lascivias. Tú, joven, da un claro testimonio de que eres un hijo de Dios delante de los otros jóvenes. Sé luz para ellos. Tú eres la sal de esta tierra. Caballeros y damas, ustedes, todos los que trabajan, empresarios, empleados, oficinistas, profesionales, sean luz para sus compañeros de trabajo, que vean en ti un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de Dios. Hermanos, es tan triste ver hoy cómo hombres de Dios, cómo hijos e hijas de Dios avergüenzan a Cristo. Son verdaderos agentes secretos de la fe. Y no porque estemos viviendo bajo la cortina de hierro, sino que porque simplemente se avergüenzan de dar testimonio de su fe a otros. Oh, hermanos, no somos, no, tú y yo no somos hijos de ira. Igual que los demás, somos hijos de Dios. Hemos de mostrar el genuino y verdadero contraste entre lo que somos y contrastar con aquellos que no tienen a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjate tú en el énfasis.
Por favor, presta atención, iglesia. Presta atención, iglesia. Fíjate tú, ¿dónde está el énfasis? ¿En el hombre o en Dios? Fíjate. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia. El salmista expresa que la misericordia de Dios es desde el principio y hasta el fin. Que su misericordia es por siempre, porque así es Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó con gran amor? Porque Dios, el Padre, nos dio a Jesucristo. Y Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, para ya no ser más hijos de ira, sino hijos de misericordia. Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Dale, al 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, lo mismo que los demás, Él nos dio vida. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, tú y yo somos salvos por gracia, no por obra. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don, un regalo de Dios para cada individuo, para cada ser humano. Es un regalo, un don inmerecido. Si aquel está de cumpleaños, por último, por respeto o por cumplir, le hacemos un obsequio, un regalo. Ya merecido es porque es su cumpleaños. Por último, por merecimiento. Ya merece que le regale algo y tú le haces un regalo. Pero Dios nos regaló a Cristo no mereciéndolo nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No merecimos el regalo de Cristo. Por eso somos salvos por gracia. La salvación, la reconciliación con Dios, la justificación con Dios, la propiciación por nuestros pecados es a través de Cristo. De Cristo. Por gracia somos salvos. Nunca te olvides que la salvación es un regalo que Dios te dio. Es un don, una gracia, un regalo inmerecido. Él nos lo dio a pesar de estar muertos en delitos y pecados. A pesar de ser un hijo de ira. Lo mismo que los demás. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de tinieblas a luz. Hemos pasado de esclavitud a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a vivir con la libertad que Cristo nos ha dado. ¡Aleluya! ¿Cómo se vive en libertad? Con la libertad que Cristo nos ha dado. Pues bien, entienda, se vive en libertad caminando por la senda angosta. Y se vive en esclavitud caminando por la senda ancha. La puerta a la perdición, dice Cristo, es amplia y espaciosa. Y la puerta a la salvación es estrecha y angosta. El camino de salvación, el camino de libertad es angosto. Angosto porque el camino de la libertad tiene límites. El camino angosto por el cual Cristo nos enseñó que debemos andar, que debemos transitar en su camino que está acotado a uno y a otro lado. Es un camino recto, es un camino de verdad, es un camino de justicia, es un camino de corazón agradecido, es un camino de vivir agradando a Dios en todo. El camino a la perdición, que es el camino de la esclavitud, es un camino ancho y espacioso. Y es un camino que no tiene límites. Es un camino que no está acotado. El camino que lleva a la perdición, escúchame, iglesia amada, el camino que lleva a la perdición es el camino ancho
sin cotas a uno y otro lado. Es el camino de haz lo que quieras, di lo que quieras, piensa lo que quieras, vive como quieras. Si quieres fornicar, adelante. Si quieres adulterar, adelante. Si quieres embriagarte, adelante. Si quieres drogarte, adelante. Si quieres maldecir, adelante. Si quieres engañar y mentir, dale. Ese es el camino que lleva a la perdición. Y es amplio y espacioso. ¿Por qué? Porque es un camino sin cotas, sin límites. Es un camino inmoral, es un camino injusto, es un camino perverso, es un camino de deleite para la carne, pero es un camino que necesariamente no va hacia arriba, sino que te lleva de cabeza a la perdición. Sin embargo, el camino angosto por el cual dice Jesús que debemos andar es un camino que tiene cotas y límites claros. Y no es un camino horizontal. Es un camino de ascenso a la gloria que te lleva a la eternidad. Y ese camino es el camino que Jesús nos enseñó. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces el camino que Cristo nos enseñó es un camino de ascenso de gloria, es un camino de rectitud, es un camino de verdad, es un camino de pureza, es un camino de santidad, es un camino de integridad. Ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es un camino en donde a cada paso que vamos dando nos vamos tropezando con la preciosa palabra de Dios, y esta palabra de Dios nos va enseñando, nos va mostrando, nos va dando la luz, nos va diciendo bien, mal, correcto, sigue adelante, detente, frena, no avances, a izquierda no, a derecha no, adelante no, detén. Ese es el camino que nos lleva a la vida eterna, pero ese camino necesariamente está totalmente asfaltado, pavimentado con la poderosa palabra de Dios. Aleluya. En ese camino vas a encontrar la verdad verdadera. En ese camino encuentras la luz. Por eso que el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el camino que lleva a la eternidad. Ese es el camino de salvación. Ese es el camino que Cristo nos vino a mostrar y a enseñar. Por ese camino transitó Jesús. Por eso nosotros tenemos que caminar. Escúchame, iglesia, no al lado de Cristo, no adelante de Jesús, sino tras sus pisadas, tras sus huellas, porque Cristo sabe cuál es el camino que nos lleva a la eternidad con el Padre. ¡Aleluya! Y ese camino contrasta total y absolutamente con el camino que lleva a la perdición. Los hijos de desobediencia, que son hijos de ira, son los que se mueven en el camino de perdición, en la senda ancha. Y los hijos de libertad, los hijos que van de camino a la eternidad, son los hijos que se mueven por el camino que Jesús nos dejó trazado. ¿Cuántos dicen amén? Hay contraste, parece entonces. Parece que hay contraste. Parece que no es lo mismo vivir como hijo de Dios que como hijo del mundo. ¿No le parece? Es notable la diferencia. Por eso somos hijos de luz. Por eso somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entienda ya de una buena vez. Se trata esto de que tú transitas por la senda que Cristo nos dejó, por el camino angosto, y la gente te verá. La gente te verá. Podrá tener las más diversas sensaciones respecto de ti, las más diversas emociones respecto de ti. Pero si la gente ve que tú eres genuinamente un hijo, una hija de Dios, las personas necesariamente querrán saber de ti, y querrán esas personas necesariamente decirte: dime cómo tú lo haces, porque yo también quiero lo que tú tienes. Aleluya. Qué distinto es eso a cuando en una reunión social: así que tú eres cristiano, tú eres evangélico, y todos estos años ni cuánto nos hemos dado. Eso no debe ocurrir con nosotros.
no debe ocurrir con nosotros. Somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Y tú tienes que entender que hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos porque, aleluya, hemos creído en Cristo. Cristo hizo toda la obra en la cruz del Calvario. Entonces Cristo, Él, a través de su gracia preciosa, nos sacó del camino ancho y espacioso que lleva a perdición y nos colocó en el camino angosto, glorioso, que nos lleva a la vida eterna. Pero tengo que decirte que este camino angosto es tan amplio, es tan glorioso, es tan maravilloso, que ese es un camino de gloria, que parece un camino sin límites en la presencia de Dios. Sin límites en la presencia de Dios. Y dice, mira lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate, dice, juntamente con Él, esto es demasiado glorioso. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate lo que dice. Dice que al ser salvos por gracia, dice que nos resucitó y nos hizo sentar. No dice que nos resucitará y no dice que nos hará sentar. Fíjate que no habla en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Fíjate en esto. Juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero al creer en Cristo, al recibir a Cristo en el corazón, nos resucitó, nos volvió a la vida, a la vida, a la vida. Nos puso en senda, en camino de verdad, de justicia, de eternidad. Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa? Que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No lo habías pensado seguramente. No dice que nos hará sentar en lugares celestiales. Dice, nos sentó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Quiere decir que tú y yo, aleluya, por la obra poderosa de Cristo, estamos sentados en lugares celestiales con el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué le parece la visión de un dron? ¿Buena o mala? Buenísima, buenísima. ¿Qué prefieres? ¿Ver horizontalmente o ver desde las alturas? ¿Cuál es mejor visión? ¿Horizontal o desde las alturas? ¿Quién abarca más? ¿Quién abarca la mejor totalidad? ¿De las alturas u horizontal? Las alturas, las alturas. ¿Te emociona saber que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¡Aleluya! ¿Dónde estás sentado tú hoy? Oh, estás sentado en el problema, en la dificultad económica, en el conflicto con tu cónyuge. Estás sentado sobre tu enfermedad. Estás sentado y lamentando sobre tu escasez. No puedes seguir sentado allí. No sirve horizontalmente. No alcanza, no da. Porque no te puso ahí Jesús a lamentarte de tu condición, a lamentar la situación de tu familia, de tu hogar. No, ahí no te puso el Señor a lamentarte y a quejarte por tu enfermedad, por tu dolencia, por tu adversidad. El Señor Jesús nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Aleluya. Y cuando tú estás en los lugares celestiales sentado, entonces tú puedes entender lo que significa que el Señor nos dio la autoridad para atar y para desatar. Ahí tú puedes entender lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tú puedes entender lo que significa mi Dios, pues
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ahí tú puedes entender lo que significa vivir arriba en lugares celestiales con Cristo. Tú puedes entender lo que significa que nuestra situación angustiante, momentánea, nuestra situación de adversidad momentánea, presente aquí ahora, por muy dura que esa sea, no es comparable a la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Deja ya tu rostro mustio. Deja ya tu rostro de preocupación y de angustia. Basta ya de sufrir. Basta de ese rostro que sufre. Es hora de llevar todo a Dios en oración. ¿Desde dónde? Desde la humillación, desde tu postración delante de su presencia, pero sentado en lugares celestiales. ¡Aleluya! Eso es el Evangelio. ¡Ah! Eso es el Evangelio eterno. Ese es el Evangelio que Cristo nos vino a enseñar. En ese Evangelio tú estás plantado. No en el Evangelio circunstancial del momento, del día a día. Pero pastor, si esto es la vida, día a día esto es la vida, que te va bien, que te va mal, que te pasan cosas en la vida. Si es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida. No, hermanos, tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás rascándote con tus propias uñas. Tú no estás solo en este mundo. Cristo está contigo. Tú y Él son mayoría. Cristo te ha puesto, te ha sentado en lugares celestiales. Aleluya. Para que tengas la visión total, completa de lo que acontece a tu alrededor. Para que sepas que tú puedes clamar, sentado en lugares celestiales, clamar al Dios del cielo. Oh, yo considero que esa oración es mucho más gloriosa. Está cerca de Él, al lado de su presencia, en su presencia, clamando, sabiendo que Él obra por ti. Por eso debemos llevar todo a Dios en oración. Todo. El que tiene alguna aflicción el día de hoy, el que tiene alguna preocupación el día de hoy, no estés más solo, hermano. No, ya no más. Cristo está contigo. Es más, Cristo está por ti y a tu favor, no en contra. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios y has sido salvo por gracia. No eres hijo de ira, eres hijo de obediencia. Eres un hijo, una hija de Dios. Aleluya. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Fíjate. Vamos, hijo. Para mostrarle a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Iglesia, entiéndelo. En Cristo tenemos abundantes riquezas de su gracia. En su bondad, en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En Cristo hay abundancia, en Cristo no hay escasez, en Cristo hay superabundancia, abundancia de gracia. Abundancia de gracia, porque Él es bueno para con todos nosotros. Dios es bueno para con todos nosotros. En Cristo hay abundancia de gracia, abundancia de gracia. Por lo tanto, tú puedes ir confiadamente a sus pies, puedes confiadamente ir a sus pies, postrarte delante de Él, presentarte delante de Él, saber que estás clamando en tu postración, en tu humillación, en lugares celestiales estás clamando. Tienes un don divino para que Dios te muestre el devenir, Dios te muestra el presente, el futuro y lo que viene, porque es esa la visión que Dios quiere que tengas para el tiempo presente.
Aleluya. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso no podemos ser hijos de desobediencia. No podemos vivir según la voluntad de la carne y de los pensamientos. No puedes hacer eso tú nunca más. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tengo que decirte lo siguiente. Todos los que dijeron amén y que son hijos de Dios, tengo que decirte que el Espíritu de Dios te guía. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de Dios te guía. Ay, pastor, ore usted al Señor porque usted está más cerca de Dios que yo. ¿Y tú qué? ¿Eres hijo de Dios? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿No dice el apóstol Pablo? Si el Espíritu de Dios te guía, entonces eres hijo de Dios. Sino que dice, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué? Y pastor, ¿y por qué a mí no me guía? ¿Es que acaso no soy hijo? Es porque no has abierto tu corazón y tu espíritu a escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa es la cuestión. Hoy en día hay una crisis terrible, profunda en los hijos de Dios, de escuchar, de oír, de discernir la voz del Espíritu Santo. Es una crisis. He escuchado a muchos, oro y como que Dios no me guía. No escucho su voz. Sí, tienes que aprender a escuchar su voz. Tú lo puedes hacer. Es más, tú lo tienes que hacer. Y de aquí, Dios, no me paro, no me levanto hasta que tu voz no sea clara a mi espíritu. ¿Y cómo Dios nos habla? A través de su palabra. Entonces, ¿cómo Dios te podrá guiar? ¿Cómo el Espíritu Santo te podrá guiar si no lees y escudriñas su palabra? Entonces el punto no es que el Espíritu de Dios no te hable, porque el Espíritu de Dios cuando nos habla, saca lo que tenemos almacenado en nuestro corazón. De ahí saca el Espíritu Santo y nos ministra a nuestra mente, a nuestra cabeza, lo que está almacenado en el corazón. Si en tu corazón está almacenada la palabra, fíjate lo que dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si en tu corazón está guardada esta palabra, de allí el Espíritu de Dios sacará su voz para guiarte. Aleluya. Aleluya. Entonces, iglesia amada, las abundantes riquezas de su gracia están manifestadas de esa manera, de esa forma el día de hoy. El Espíritu Santo guiándote a cada cosa, en cada decisión relevante, trascendente, en cada decisión que tú estás tomando, en cada situación. El Espíritu Santo te guía, te guía, te guía. Permite que el Espíritu de Dios te guíe, por favor. Antes de hacer nada, calla, cierra boca y ora en tu corazón. Espíritu Santo, guíame. Háblame. Oh, ¿qué he de decirle a esta persona, Espíritu Santo? Oh, ¿qué he de hacer en esta situación, Espíritu Santo? Háblame, guíame. Y Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hará. De eso no tengo ninguna duda. Él lo ha hecho conmigo y sé que con muchos de ustedes innumerables veces.
y lo seguirá haciendo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Finalmente, hermanos, dice el Señor, el 8, el 9 y el 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué significa? Significa que tú y yo no hemos hecho nada para ser salvos en cuanto a pagar un costo, un precio. No hicimos esfuerzo humano para ser salvos, sino que fuimos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué significa? Significa que dijimos nosotros en nuestro corazón, Padre, y por medio de la fe, Padre bueno, creo que Jesús murió por mí en la cruz 2000 años atrás. Nunca le vi crucificado, nunca vi que derramara una gota de sangre por mí, pero lo creo porque tu palabra lo dice. Dios, recibo a Cristo en mi corazón. Cristo, lávame, perdóname todos mis pecados, mis truanerías, mis maldades, todo, perdóname, límpiame, Señor, me arrepiento, te pido que me perdones. Eso es salvo por medio de la fe. Y cuando tú hiciste eso, te transformaste de criatura de Dios a hijo de Dios. Entonces fuimos salvos por gracia, y esa es la gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claro que sí, la salvación no ha sido por obras para que nadie se gloríe. Porque si la salvación fuese por obras, entonces habría algunos que harían lo indecible por ser salvos. Y otros tal vez dirían, yo no hago lo suficiente para no ser salvo. Pero todos nosotros podemos ser salvos. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, iglesia amada del Señor, somos la iglesia de Jesucristo. Somos hombres y mujeres de fe. Hemos sido llamados a una vida de salvación. Hemos sido llamados a transitar por la senda angosta que lleva a la vida eterna. Y no hemos sido llamados a ser hijos de desobediencia, hijos de ira, a vivir conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos, transformándonos en hijos de ira. Hemos sido llamados a vivir, aleluya, conforme a la preciosa voluntad del Señor. Y en nosotros tiene que estar claro el contraste. Soy hijo de Dios. Me tengo que distinguir, me tengo que diferenciar necesariamente de aquellos que no son hijos de Dios. Esa diferencia se produce, ese contraste se produce de manera natural. Tú no tienes que forzarlo. Simplemente tú tienes que vivir de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios y el contraste se producirá. Necesariamente el contraste se producirá. Porque todo el mundo hoy en día a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero tú dices, lo malo es malo porque Dios me enseña en su palabra que lo malo es malo. Y lo que es bueno porque Dios me enseña que esto es lo bueno. Entonces tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. Lo bueno lo alabas y sigues en lo bueno. Lo malo lo censuras. Lo malo lo sacas de tu vida. Lo malo tú no tienes nada que ver con lo malo, sino con lo bueno. Ahí está el contraste. Te odiarán, se burlarán de ti, capaz que te escupan. Se acabaron los amigos, se acabó la buena onda con ese canuto evangélico, cristiano, como quieras llamarle, se acabó la buena onda. Oh, pero tendrás una onda con el Espíritu Santo que te la recomiendo. Esa sí que realmente es buena onda. Sentirás su presencia y tú podrás decir, oh Dios, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. No sabía lo que era eso, Señor, pero ahora que te sirvo, ahora que soy fiel a ti, oh Señor, puedo experimentar en mi interior los ríos de agua viva.